Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso hablaré acerca de las emociones. Saber manejar las emociones es algo muy importante, sobre todo para una persona que a lo mejor es más sensible que otras personas y las emociones le afectan en sobremedida. Bajo estas circunstancias, a veces nosotros experimentamos una emoción X y esa emoción, digamos que, si bien puede ir en la línea de lo que es normal sentir en ese momento, a veces esas emociones se pueden revertir y sentir lo opuesto a lo que deberías de sentir en ese momento, ¿vale? O bien puede haber varias emociones implicadas y entonces uno llega a una situación de confusión en la que le es imposible discernir qué es lo que le está pasando exactamente, y bajo esa circunstancia la mente de esa persona se convierte en caos, empieza a fantasear, ¿vale? Entonces, ante esta circunstancia en la que las emociones se convierten como en un cubo de serpientes, donde no sabes dónde empieza una, dónde acaba la otra, y cuando intentas meter la mano para saber qué emoción es cuál te pican, se vuelven contra ti. Digamos que es muy importante tomar conciencia de qué es lo que sucede con cada emoción, qué engendra cada emoción, y saber que a veces esas emociones se pueden revertir y que si tú entiendes de que esas emociones se revierten y que no hay ningún problema en ello, pues vives con toda tranquilidad con esas emociones y no te sientes culpable, ¿vale? Os voy a poner algunos ejemplos para que entendáis de lo que os hablo. Imaginaros que estáis, por ejemplo, en un trabajo en el que estás sintiendo una tensión enorme debido a un problema que estás sufriendo, ¿vale? Pues a mí me ha pasado a veces que debido a sentir tanta tensión y debido a que esa tensión me provocaba mucha angustia, pues esa angustia, que es normal sentirla bajo una situación de tensión, es tan fuerte que llega un momento que se revierte. Se revierte y entonces percibes como una sensación pues de ironía, en la que a lo mejor pues te hace gracia y ello se vuelve contra ti, porque claro, esa sensación no es la que toca sentir en un momento de angustia, y cuando te viene esa sensación de ironía, pues entonces te sientes culpable y dices, pero bueno, pero ¿por qué me estoy riendo, por decirlo así, si me están acosando, si me están haciendo daño? ¿Vale? Entonces esa sensación de culpabilidad pues te puede acechar y puede llevarte a un punto en el que acabes luchando contigo mismo y intentes incluso recrear artificialmente esa situación de angustia para llevarte a ese sufrimiento del que crees que no deberías de haber salido, ¿vale? Todo ello pues genera una sensación de culpabilidad. Entonces es importante darte cuenta de que en ocasiones estas cosas pasan, y que si tú pasas de una emoción a otra, pues ello no
ha de suponer ningún problema. Simplemente saber lo que está pasando, y sabiendo lo que está pasando lo aceptas y ya está, sin más problema. Porque si no se acepta de esta manera, ello te puede llevar a otras emociones como la sensación de culpa, ¿vale? Esto puede calar muy hondo en tu subconsciente, y cuando uno se encuentra en una situación de acoso y vulnerabilidad, resulta que, siendo la víctima, uno pasa a sentirse culpable de la situación que está viviendo, ¿vale? Entonces ahí lo que sucede es que tu subconsciente te hace culpable de la situación que estás viviendo, mientras que tu consciente niega esa culpabilidad y dice, no, yo no soy culpable. Pero a más que dices, yo no soy culpable, tu subconsciente te dice, tú eres culpable de lo que te está pasando. Entonces, bajo esta circunstancia, la forma en la que yo conseguí anular esta emoción fue sentirme culpable de lo que me estaba pasando, aún y sin serlo, ¿vale? Porque de esta manera la justificación que me dice tú no eres culpable queda acallada en el consciente cuando yo acepto la culpabilidad, ¿vale? Entonces, en el momento en que digo yo soy culpable de esta situación, aún y sin serlo, digamos que entonces es mi subconsciente el que me dice tú no eres culpable, y entonces tu mente se desbloquea, ¿vale? Esto te puede funcionar tanto si eres culpable de algo como si no lo eres. En el caso de que seas culpable de algo, ¿vale? Y esa culpa te persiga, digamos que en ese caso sucede que uno a lo mejor ha actuado mal porque de pequeño ha recibido pues un trato condicionante, ¿vale? Entonces ahí pues siempre estará la justificación diciendo yo he hecho daño a un familiar, yo he hecho daño a un hijo, a un hermano, lo que sea, pues porque a mí me han hecho ser así, ¿vale? Y la justificación estará por delante en el consciente, ¿vale? Mientras que el subconsciente dirá, has hecho daño, has dañado a esta persona. Entonces, en este caso, nuevamente, pues de igual manera, uno ha de sentirse culpable, ¿vale? Ha de asumir la culpa, y cuando uno asume la culpa, entonces tu subconsciente revierte su actitud y te dice, sí, tú has hecho daño, pero te han hecho ser así. Y entonces la lucha, el conflicto, que es mente contra mente, desaparece, ¿vale? Y bueno, como esta circunstancia podría describir muchas otras. A veces uno explica cosas que le han pasado que son tan relevantes, que son tan increíbles a veces, que al explicarlas, las explicas pues sabiendo que son ciertas. Pero a veces, cuando te escuchas hablar a ti mismo, te das cuenta de que a lo mejor las otras personas no te van a creer. Y esa situación, pues si eres una persona muy sensible, se te puede venir de vuelta hacia ti, como percibiendo, como teniendo una falsa percepción muchas veces de que no te están creyendo. Y entonces sentirte culpable por ello, aun y siendo real lo que estás explicando, ¿vale? Entonces ahí vemos nuevamente situaciones que se invierten, emociones que se invierten, quiero decir. Otra situación distinta, pues sería, por ejemplo, la persona
que siendo víctima de acoso, pues muchas veces uno siendo víctima de acoso se arrima a ciertas personas que te hacen creer que tú eres su amigo, pero que simplemente son lo que yo llamo arlequines. Es decir, personas que sabiendo que tú tienes un problema, sabiendo que ese problema que tienes tú te lleva a normalizar situaciones de mofa, ¿vale? Pues esas personas juegan con tu nivel de percepción, se sitúan por debajo de tu nivel de percepción para realizar bromas y mofas y utilizarte a ti como objeto de sus bromas, ¿vale? Tú no te das cuenta de ello porque el querer encajar, el querer ser aceptado, es como una emoción que se pone por encima del hecho de sentirte humillado. Entonces digamos que permites que te humillen, ¿vale? Sintiendo esa sensación de ser humillado, pero sobre esta situación sobre esta emoción de sentirte humillado, se posiciona la emoción de sentirte aceptado, aunque es una sensación falsa, ¿vale? Entonces aquí vemos de nuevo cómo una emoción puede tapar a otra. Y bueno, podemos seguir hablando de esto. Incluso hay situaciones en las que se pueden mezclar muchas emociones distintas. Imaginaros que estáis en un trabajo y tenéis que colaborar con una persona que os cae mal, con una persona que a lo mejor os cae mal porque os ha dañado, ¿vale? Entonces, bajo esta circunstancia se mezclan muchas más emociones. Se mezcla la emoción de el rechazo que le tienes a esa persona, se mezcla la emoción de a lo mejor normalizar esa situación para no sentirte que te están viendo como una persona conflictiva, por decir algo. Se mezcla también la emoción de querer ayudar a esa persona para que otros vean que eres una persona colaborativa, y todo ello se mezcla con una sensación de culpa, pues porque al fin y al cabo pues estás ocultando todas esas emociones para encajar, pues para ser bien visto en el trabajo, para conservar ese trabajo, ¿no? Y al fin y al cabo todas estas situaciones uno ha de superarlas. Muchas veces cuando tenemos un conflicto con otra persona es porque nosotros no estamos en equilibrio, ¿vale? Tenemos que ser ante todo personas fuertes y no dejar que nuestras emociones nos dominen. Es decir, tú si conoces las emociones que estás sintiendo en cada momento, si tú conoces cómo esas emociones se revierten y aceptas la situación tal y como te viene, pues a lo mejor te vuelves una persona más consciente y desaparecen pues esos conflictos que tienes con otras personas. Porque al fin y al cabo, cuando una persona es muy emocional y no domina sus propias emociones, pues se vuelve más sensible ante otras personas que a lo mejor no tienen tanta consideración. Pero al fin y al cabo uno mismo también tiene la responsabilidad de saber dominar sus emociones para poder desenvolverse ante cualquier situación, porque ante todo hemos de ser fuertes y hemos de entender de que la vida es un lugar hostil. Entonces, bueno, hemos de dejarnos de buenismos, hemos de dejarnos de tendencias en las que nosotros nos
tenemos que observar a nosotros mismos para encontrar el espejo, vibración y karma, como se suele decir, pues porque si bien muchas veces los conflictos se deben a que nosotros de alguna manera provocamos esa situación, ¿vale? En muchas otras ocasiones el conflicto se da simplemente porque no estamos en equilibrio, porque somos demasiado buenos y esa bondad se convierte en debilidad, ¿vale? Y han sido esas tendencias, las tendencias del budismo, las tendencias del New Age, que nos han apartado del equilibrio. Si tú te fijas en el Tao, no hablan de buenismo, hablan de equilibrio entre el bien y el mal. Si tú te fijas en el hermetismo y en las 7 leyes del Kybalión, te dicen que busques integrar el bien y el mal, que te dejes de dicotomías, que vivas tu vida en base a lo que sientes en cada momento. Pero claro, hay personas que son muy sensibles y confunden sensibilidad con buenismo. El ser sensible no es algo malo, es simplemente que has de centrarte con más ahínco aún en encontrar tu equilibrio, porque ser una persona sensible es algo positivo si trabajas ese aspecto desde el equilibrio. Si trabajas ese aspecto desde el buenismo, entonces estás perdido, porque entonces tendrás que agachar más y más y más y más la cabeza, y ello te llevará a estar cada vez más hundido, porque claro, al final cuando uno se hace tan bueno, digamos que esa bondad te lleva a pensar, ¿y por qué me estará pasando esto a mí si yo soy tan bueno? ¿Vale? El problema es que eres demasiado bueno, y ese buenismo te lleva al victimismo, ¿vale? Entonces es muy importante estar en equilibrio. Cuando uno está en equilibrio, cuando uno siente ese lado oscuro dentro de sí, pues entonces es más fácil gestionar todo este tipo de emociones porque estás en tu centro, ¿vale? Al fin y al cabo se trata de hacerte responsable y consciente a ti mismo de lo que te está pasando. Porque si tú eres responsable y consciente de lo que te está pasando, si a ti te meten en una guerra, tú estás dentro de esa guerra. Aunque no la quieras, estás dentro de esa guerra. Entonces no la rehuyas. Porque si la rehuyes, lo que sucede es lo que estoy diciendo. Entras en una espiral de autodestrucción, te preguntas ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, me pasa porque estoy dentro de esta guerra. No la he llamado yo, pero muchas veces has de actuar para salir de ahí. De lo contrario, si no cambias tu actitud, pues no saldrás nunca. Entonces, pues bueno, como he dicho en más de una ocasión, cuando uno acepta su lado oscuro, su lenguaje corporal cambia, su mirada cambia, y entonces ya no es percibido por los demás como una presa, sino que es percibido como una persona fuerte y ya no es atacada, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, lo importante es que tú veas esas emociones y puedas identificar todos los aspectos de esa emoción, que puedas visualizar su atmósfera, que puedas visualizar los colores de esa emoción, que puedas visualizar el aroma, que puedas visualizar el sabor, ¿vale? Es muy importante que tú, ante una emoción de ese tipo, extraigas toda la información que puedas, que visualices esa emoción, sentirte envuelto por esa emoción y extraer toda la información que puedas de ello. Porque cuando tú conoces a la perfección de qué manera se manifiestan esas emociones, puedes reconocerlas, puedes darte cuenta cuando pasas de una a otra, ¿vale? Y eso es muy importante para poder gestionar las emociones,
Porque si tú eres capaz de lograr todo ello, también serás capaz de apartar una emoción con otra emoción. Es decir, como si tuvieses una nube de tormenta que fuese una emoción negativa y apartases esa emoción empujándola con una nube blanca, con una emoción positiva, ¿vale? Pero para ello tienes que envolverte por esas emociones y identificar todos los aspectos de la atmósfera de esa emoción. De esa manera te será mucho más fácil gestionarlas, ¿vale? Entonces, bueno, añadir quizás que también hay otra emoción en la que uno pues siente tanta bondad, siente tanta gratitud, se siente de una manera tan positiva, intenta manifestar todos esos sentimientos, y a veces de tanto que subes, a veces caes de golpe, pierdes esa emoción, intentas hablar en base a esa emoción, te sientes que estás falseando tus palabras porque no sientes esa emoción e intentas recrearla y aún te sientes peor. Bueno, hay que tener en cuenta de que las emociones pueden fluctuar de esta manera para una persona que es excesivamente sensible. Entonces, tenlo en cuenta, no te sientas culpable, no intentes recrear más allá de lo que puedes sentir en cada momento, y si has de bajar el nivel y hablar de otra cosa o no sentirte tan emocional en ese momento, pues lo haces y ya está, no pasa nada. En todo caso, hay que saber lo que está sucediendo en cada momento para no engañarte a ti mismo, ¿vale? Pues bien, creo que he dicho todo lo que quería decir en este vídeo. Compartirlo con otras personas si consideráis que le pueden servir de ayuda. Darle a un like si os ha gustado el vídeo y comentarme a ver qué os parece. Un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.